El director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, y bueno, pues quien ha colaborado directamente con el levantamiento y el procesamiento de esta primera encuesta nacional de población privada de la libertad. Adrián, gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Muy buenos días y bienvenido, te saludo. Buen día, Carmen, me da gusto saludarle, a sus órdenes. Muchas Igualmente, gracias. igualmente, Adrián. Bueno, cuénteme de qué va este asunto. Conté a grandes rasgos lo que se ha publicado de ayer a hoy, pero cuénteme de esta encuesta, cómo se hizo, cuál es el propósito y cuáles son los resultados. Con mucho gusto, Carmen. El día de ayer, en efecto, el INEGI presentó esta primera encuesta nacional de población privada de libertad. No teníamos una encuesta en el INEGI de esta naturaleza o sobre esta temática en particular, y en el país se habían hecho ya algunos estudios más modestos sobre algunas cárceles en la Ciudad de México y el Estado de México por parte del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. La encuesta empezamos a trabajarla hace ya un par de años, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad, para obtener de ellos, porque solamente así se pudiera construir la encuesta, para obtener de ellos los listados de todas y cada una de las personas que estuvieran privadas de la libertad, es decir, que estuvieran en situación de cárcel, los detalles de las personas, los identificadores, el sexo, su situación jurídica, procesal, su origen, entre otro conjunto de datos, para construir una muestra total, Carmen, de 64,150 personas. Visitamos 338 centros penitenciarios, los 21 centros penitenciarios federales, 276 estatales y 41 municipales. Es decir, visitamos todos los centros penitenciarios del país que estuvieron habitados en octubre del 2016, Carmen, con una población total ahí de 211,000 personas. 211,000 personas. ¿Qué fueron encontrando con la encuesta? ¿Qué preguntaron? ¿Qué fueron encontrando, Adrián Franco? Mire, hay 10 conjuntos de información, desde Uh-huh. luego platicarlos todos nos llevaríamos muchas horas, pero le platico sobre algunos de ellos. De los 10 tenemos características sociodemográficas de las personas privadas de la libertad, sus antecedentes familiares y laborales, los antecedentes penales, la condición de arresto, es decir, cómo les fue en el arresto, en el proceso de arresto, en el Ministerio Público, cómo fue, cómo es su proceso judicial o cómo fue antes de que en sus procesos que haya llevado, cómo es el centro penitenciario, es decir, qué bienes y servicios ofrece, cómo es su infraestructura, cómo es la vida intracarcelaria para las personas que están privadas de la libertad, su expectativa de salida y la experiencia de corrupción. Referirle muy rápido, la verdad es que son centenas de datos. El 68% de las personas tenía entre 18 y 39 años, 94% sabía leer y escribir, 70% al momento del arresto contaba con dependientes económicos, 2 de cada 3 venían de hogares biparentales, 1 de cada 4 personas ya había sido llevada previamente a juicio, y también 1 de cada 4 personas de estas mismas habían sido recluidas ya en algún centro penitenciario alguna vez, principalmente por los temas o delitos de robo, o portación ilegal de armas, o portación de drogas. El arresto decirle a usted, el 10% fue arrestada en el mismo 2016 y un 20% ya había sido arrestada 2008 o antes, como años. El 46% fue acusada de cometer delitos, el 13% fue arrestada con orden de detención expresa dicha por las propias personas, el 70% sufrió algún tipo de violencia psicológica en el momento del arresto. Es decir, hay una serie de datos muy amplios sobre ello. Sobre la vida del centro penitenciario, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la vida que se lleva en los centros penitenciarios federales, donde hay bajo hacinamiento, donde los bienes y servicios que se proveen a las personas privadas de libertad son mayores que en los centros penitenciarios de los estados y los municipios, por ejemplo. Sobre la vida intracarcelaria, bueno, las personas realizan algún tipo de actividad, el 80% algún tipo de actividad de conocimiento físico, culto religioso, en el 44% se identifica algún tipo de separación entre las personas sentenciadas y las que están en proceso. Es decir, hay muchos datos sobre la encuesta, Carmen.
Digamos que estamos hablando de una encuesta que les llevó, como dices, como dice Adrián, 2 años más o menos, de todo lo que hay, que es mucha información, como se puede apreciar. ¿Qué ejes principales tendría que destacar para decir, bueno, de esto que obtuvimos de información, aquí hay cosas urgentes que enfrentar? ¿Qué de lo que obtuvieron de la encuesta destacaría más? Que son muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué foco, cuál es el foco más rojo de lo que tienen ahí a la mesa? El punto aquí es que es una encuesta que digamos destaca acciones para todas y cada una de las autoridades que intervienen en todo el proceso, es decir, desde los policías municipales y preventivos, los policías estatales, los propios policías federales o los policías ministeriales en una parte, es decir, llevar bien los arrestos, llevarlos en una forma en el debido proceso, en el Ministerio Público la forma en la que se lleva a las personas, que ahora con el nuevo sistema de justicia eso se buscará modificar sustancialmente, es decir, cómo se lleva a las personas ante la presentación al Ministerio Público, cómo rinden declaración, cómo son tomadas los interrogatorios, por ejemplo, la reducción importante de la violencia psicológica o de las agresiones físicas. En el momento del centro penitenciario, el tema muy importante es la provisión de bienes y servicios para todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque al final lo que también encontramos es que muchas de las cosas que no se proveen o que se proveen de manera acotada por los centros penitenciarios, al final del día los propios reos las tienen que pagar por actos de corrupción. Por ejemplo, en los centros penitenciarios las personas pagan ilegalmente o por pagos extralegales, por ejemplo, para exentar los pases de lista, para cambiar de celda, para tener agua potable o acceso a los patios de visitas, a recibir comida, es decir, crear en los centros penitenciarios la infraestructura necesaria para que todas las personas que estén ahí tengan una condición de vida lo mejor posible como se define en las reglas. Pues está ya disponible esta encuesta, esta primera encuesta en las páginas del INEGI. Están estos resultados que acaba de describir y de comentar Adrián Franco como director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, de un tema sumamente importante, desde luego. Y bueno, pues ya veremos qué va sucediendo con los resultados, precisamente con los hallazgos, con lo que dicen estos porcentajes y con lo que el Estado mexicano tiene que enfrentar precisamente de las situaciones derivadas de esto que se refleja en la encuesta. Gracias, Adrián, por contarnos esta mañana. Está, como digo, ya disponible la encuesta misma para que quien la quiera comentar o revisar directamente lo pueda hacer en este Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estamos al habla, Adrián. Gracias por la comunicación esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Carmen. El gusto es nuestro. Igualmente, Adrián Franco del INEGI, pues ahí está, el 19.8% de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse con un abogado en su presentación ante el Ministerio Público. Solamente el 19.8%, que sí que prácticamente el 80% no lo pudo hacer, y 67.6% fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban. Queda un 30% de gente que no fue informada, se entiende, se deriva pues de esta circunstancia. 24.3% de la población privada de la libertad en 2016 recibió amenazas o presiones para declararse culpable. 45.7% fue declarado culpable por haber reconocido los hechos, y el 31.9% de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en el centro penitenciario donde se encuentra, y 19.1% al interior de su celda. Imagínense nada más, el 31.9%, 32% de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en el centro penitenciario donde se encuentra, y 19.1% dijo que se sentía inseguro dentro de su celda. Es parte de lo que dice el INEGI, encontró en esta primera encuesta nacional de población privada de la libertad. De la población sentenciada, el 84.6% fue recluida por delitos del fuero común, mientras que el 17.7% fue recluida por delitos del fuero federal. El 39.3% fue condenada por el delito de robo. Son algunos de los hallazgos de esta primera encuesta realizada por el INEGI. Son las